Vamos a hablar el día de hoy sobre patrones de diseño de juegos. Vamos a definir patrones de diseño de juegos como mecánicas genéricas para jugabilidad común. Esta expresión en realidad la estoy tomando prestada, ya les voy a explicar más o menos cuál es la idea. Pero básicamente lo que vamos a ver es que había una cosa que tuvimos que haber estudiado antes que se llaman patrones de diseño. Patrones de diseño de software son soluciones genéricas a problemas comunes. Entonces, de ahí es donde viene, digamos, el gag, ¿verdad? De que patrones de diseño de juegos son mecánicas genéricas para jugabilidad común. Entonces, ¿qué significa soluciones genéricas a problemas comunes? Esto es un concepto que se usa en ingeniería de software, en especial en diseño de software orientado a objetos, se utiliza muchísimo. De hecho, los patrones de diseño de software es como orientación a objetos con esteroides, ¿verdad? Es cuando ya tenemos aplicaciones realmente pesadas o realmente complejas de orientación a objetos. Y parte del tema es que se nos van a presentar ciertas situaciones que son muy comunes, ¿verdad? Que normalmente en un sistema que estamos desarrollando orientado a objetos se nos van a presentar algunas circunstancias con mucha frecuencia. Entonces, un ejemplo de esto es el singleton, ¿verdad? El singleton es un patrón de diseño que se va a utilizar principalmente cuando tengo una clase que solo debe ser instanciada una vez, ¿verdad? Entonces, cuando eso me pasa, cuando tengo una clase que por alguna razón solo puede ser instanciada una vez o solo debe ser instanciada una vez, una forma de resolver eso es aplicando singleton, que lo que dice es haga una clase que solo pueda ser instanciada una vez, y esto lo vamos a resolver por varias estrategias. Entonces, una estrategia común que se usa en singleton es hacer el constructor privado, por ejemplo, y hacer accesos estáticos a los métodos de la clase, y la clase internamente, cuando alguien le solicita un recurso, la clase revisa si está instanciada. Si no está instanciada, crea la instancia y empieza a resolver las peticiones. Y entonces de esa forma la clase garantiza internamente que solo existe una instancia, porque como es la clase la que verifica si la instancia existe o no, y esa instancia está guardada de forma estática dentro de la clase, entonces para la clase es muy fácil darse cuenta si la única instancia que debería existir ya se hizo, y si no se ha hecho, pues hacerla en el momento, y a partir de ese momento ya la instancia va a estar. Esto va a ser particularmente útil cuando tengo, por ejemplo, información que tiene que almacenarse a través de sesiones largas de uso del sistema, ¿verdad? Y que esas sesiones, por alguna razón, pueden ser interrumpidas o que pueden ser sesiones concurrentes de múltiples usuarios, pero la información que contiene un aspecto del sistema no puede cambiar o no puede verse distinta para distintos usuarios en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando tengo información que se va actualizando y que necesito que todos los usuarios la vean actualizada. Cosas de ese estilo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. En videojuegos, por ejemplo, podemos utilizar esto o vamos a encontrar que el singleton se usa muchísimo. De hecho, en general, el singleton es como el patrón más usado, y por esa razón es que tiene como mala reputación, digamos, de que típicamente se abusa mucho de este patrón, y hay gente que dice que es un antipatrón. En realidad, ese concepto de antipatrón a mí nunca me ha gustado. Para mí un antipatrón es un patrón mal implementado, digamos. Pero en el juego se utiliza muchísimo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, singletons en casos donde tengo un juego multijugador que tiene un tablero de puntaje, ¿verdad? Como en un juego de carreras, cuando yo llevo la tabla de posiciones en un juego de carreras y lo juego además en red, tiene que haber en algún lugar una instancia que guarde las posiciones de todo el mundo, y que esa sea la única instancia que existe que tenga el dato real de cuáles son las posiciones de todo el mundo. Y la demás gente lo que hace es consumir esa información, ¿verdad? O alimentarla o actualizarla, pero el punto es que todo se comunica a través de esa única instancia. Entonces es un ejemplo de cuando usaríamos un singleton, ¿verdad? El patrón de diseño de software singleton. Otro ejemplo que también se utiliza mucho en videojuegos, pero que es un patrón de diseño de software, es el memento. El memento es un patrón de diseño que se va a utilizar para guardar estados de un objeto y luego recuperar los estados de ese objeto sin tener que meterse mucho en nociones de implementación, de cómo se implementaba el objeto. En juegos esto lo vamos a usar para salvar, para guardar.
En sistemas se usa mucho para hacer cadenas de undo, ¿verdad? De deshacer. Cuando yo tengo guardada el histórico para deshacer cambios en un sistema, el control Z, ¿verdad? Para eso voy a usar Memento. Entonces, guardo estados, voy guardando como estados del sistema cada vez que el usuario hace un cambio, guardo un snapshot del sistema y cuando el usuario decide devolverse, ¿verdad? Y dice, no, voy a deshacer algunos pasos, entonces escarbo la pila de undo y saco un memento que tiene un estado previo del sistema, que es el que el usuario quiere regresar. En juegos lo vamos a usar para salvar, ¿verdad? Para salvar el juego. Entonces yo utilizo el memento para guardar una captura del sistema y cuando el usuario carga el juego, recupero esa captura del sistema. Típicamente el memento va a ir acompañado de algún tipo de persistencia y esta parte sí es bastante compleja de resolver porque tengo que de alguna manera resolver, guardar esa captura del sistema en disco y recuperarla, ¿verdad? Entonces tengo que poder serializar todos los datos que estoy guardando y en el caso de un juego eso muchas veces significa guardar información que no es tan fácil de serializar, ¿verdad? Como el estado y la posición de ciertos objetos, digamos, que pueden tener alguna representación espacial muy compleja. Por esa razón es que anteriormente era muy común que uno solo pudiera salvar en ciertos lugares, porque era una forma muy fácil de controlar como la cantidad de información que tenía que guardar en ese momento, y en especial cuando esa cantidad de información era de alguna manera discretizable, donde yo podía como agarrar y decir, ok, a partir de si está en este punto es porque el sistema tiene que estar en este estado. Entonces es muy fácil nada más como guardar el punto en el que estoy y que el juego sepa que si estoy en este punto, pues porque tales cosas tuvieron que haber pasado y el sistema tiene que estar en tal estado. Y es por eso que era muy común antes en juegos viejos que lo que yo guardara, o sea, que yo solo podía guardar en cierto lugar específico, ¿verdad? Y de esa manera reducía mucho la cantidad de datos que tenía que almacenar. Ahora ya eso no es tan pertinente porque tenemos más almacenamiento disponible y entonces siempre es complicado serializar toda esta información, pero tenemos campo para guardarla, ¿verdad? Podemos guardar pues un pool de datos bastante grande con menos preocupaciones porque tenemos discos duros enormes, ¿verdad? Entonces ya no es tan difícil. Otro que se utiliza muchísimo en juegos, ¿verdad? Pero que es un patrón de diseño de software, es el proxy. El proxy es un patrón de diseño que vamos a utilizar, es un objeto que suplanta a otro, ¿verdad? Y esa suplantación se va a dar por varias razones. Entonces hay distintos tipos de proxies. En juegos se va a usar mucho uno que se llama el proxy remoto y se usa para red. Y van a encontrar que el proxy remoto se usa como base constructiva de cualquier motor de comunicación en redes en videojuegos. La forma de saber si el motor que estoy usando de comunicación en redes usa proxy es ver si utiliza una cosa que se llama llamados a procedimientos remotos o RPCs. Un RPC es básicamente una estrategia que me permite a mí desde una instancia, digamos, local, llamar un método de una instancia remota, ¿verdad? De una instancia que está conectada a través de la red. Y entonces yo lo que tengo es como el catálogo de los métodos que la instancia está publicando, ¿verdad? Los servicios que la instancia está publicando, y utilizo un llamado a procedimiento remoto para invocar el método, mandarle parámetros y todo lo que necesite. El método se ejecuta de forma remota y me retorna un valor. Y el llamado a procedimiento remoto se espera hasta recibir ese valor y retorna como si hubiera sido un llamado a método común y corriente, ¿verdad? Entonces se secuencializa incluso la ejecución. Cuando yo encuentro ese tipo de cosas es porque hay un proxy remoto. Entonces, por ejemplo, hay un motor de networking que se utiliza mucho para Unity, que se llama Photon. Es un motor muy fácil de usar y tiene muchas facilidades, digamos, a la hora de construir juegos multijugador. Permite usar multijugador en tiempo real o yo decidir cuándo quiero enviar los datos si yo quiero discretizar el tiempo y hacerlo en tiempo por turnos. Photon utiliza proxies remotos y es muy, muy evidente, digamos, que es por debajo de eso lo que está pasando.
Entonces, hay más ejemplos, ¿verdad? Patrones de diseño de software hay un montón. De hecho, están normalmente clasificados en tres grandes grupos, que son los estructurales, los de comportamiento y los de construcción. No vamos a ver muchos patrones porque, en primer lugar, ya deberíamos conocer varios. Y en segundo lugar, el uso de patrones de diseño de software es una cuestión muy circunstancial. Y dependiendo del tipo de requerimiento que yo tenga, voy a escoger un patrón de diseño de software distinto. Además de eso, ustedes saben que el curso no se trata de eso, no se trata de desarrollo de juegos, sino de diseño de juegos. Entonces, les estoy hablando de patrones de diseño de software porque necesito que refresquemos un poco cómo era la noción de cómo construir un patrón de diseño de software y cómo funcionaba esta solución genérica a un problema común para empezar a hablar de qué son patrones de diseño de juegos o lo que el autor llama Gameplay Design Patterns, ¿verdad? Y cómo esto se aplica ya a la teoría de diseño de juegos, ¿verdad? No de desarrollo de la parte de software, sino de diseño de la experiencia de juego. Entonces, el autor que propuso esto se llama Staffan Björk. Staffan es un profesor de la Universidad de Gothenburg. No me fijé, sinceramente, cuando estaba revisando esto de qué país es la universidad. Estoy casi seguro que él es sueco. Él durante ya más de 10 años ha estado trabajando en métodos formales para desarrollo y diseño de juegos. Tiene más de 25 publicaciones en el tema. Y ese texto que se me cortó es que él publicó el libro en métodos de investigación para juegos, para investigar tanto jugabilidad y comportamiento de jugadores, como para investigar metodologías de desarrollo y diseño de juegos. Staffan Björk tiene una trayectoria enorme y esa trayectoria de Björk empezó con este artículo que vamos a hablar el día de hoy, que es el de Gameplay Design Patterns, que se publicó en el 2002 o 2003. Creo que en el 2002. Estamos hablando de una documentación muy vieja. El artículo de Staffan Björk salió antes del MDA. Así de antiguo estamos hablando, digamos, así de precursores, digamos, este teórico particular. Entonces, Staffan Björk básicamente lo que hizo fue tomar prestado el concepto de patrón de diseño de software y aplicar las mismas nociones a juegos, ¿verdad? Y entonces él agarró y empezó a crear como esta estructura genérica a partir de la cual yo puedo agarrar y decir, ok, esto es una solución común que aparece típicamente en ciertas circunstancias, en ciertos escenarios. Él se adapta mucho, digamos, la definición del patrón de diseño, porque en patrón de diseño de software hablamos de que el patrón de diseño es una solución a un problema común. En juegos eso no necesariamente va a ser así, porque no necesariamente tengo un problema, lo que tengo es una intención de diseño, que puedo, digamos, decir que es un problema, pero es como es una acepción un poco rara, ¿verdad? Yo más bien, yo intencionalmente estoy planteándome un diseño y quiero darle cierto feeling, digamos, a ese diseño, y muy comúnmente voy a recurrir a ciertas herramientas que han sido usadas anteriormente para resolver lo que yo quiero con la intención de diseño que yo quiero obtener. Entonces les voy a poner algunos ejemplos. Uno súper común es el talón de Aquiles. El talón de Aquiles lo que establece es que vamos a darle invulnerabilidad a un avatar, a un agente de juego, a una ficha de juego. Y vamos a insertarle una vulnerabilidad particular a ese avatar al que le estamos dando invulnerabilidad. Típicamente lo vamos a usar para modelar enemigos. Este patrón, de hecho, no es recomendable para modelar avatares de juego, o sea, para modelar fichas directamente controladas por el jugador. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y utiliza elementos diegéticos para resaltar la vulnerabilidad. Un elemento diegético es un elemento que el jugador ve y que es un elemento de interfaz que está diseñado para que el jugador lo vea, pero que forma parte del mundo del juego y que los personajes dentro del juego también lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, ese es un jefe que se llama Goma de la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo.
Goma, el cuerpo de Goma es como una araña y el cuerpo de Goma es totalmente invulnerable, digamos, yo no le puedo pegar con nada a menos de que abra el ojo. Entonces vemos como el cuerpo tiene como esta tonalidad verduzca, oscura, digamos, difícil de discernir, pero cuando abre el ojo vemos el ojo así como ese objetivo, ¿verdad? Claramente que nos atrae y nos dice como es un suavecito golpe aquí. Este es un buen ejemplo de cómo funciona el talón de Aquiles, ¿verdad? Y cómo se aplica. A la hora de yo diseñar el talón de Aquiles, yo como diseñador tengo que pensar quién va a tener la vulnerabilidad y quién es el que la puede explotar. Y tengo que pensar también un poco cómo es explotable esa vulnerabilidad. Entonces, en el caso de Goma es muy fácil. Cuando Goma abre el ojo, le pego con lo que sea que tengo en la mano. Típicamente va a ser la espada Kokiri, que es lo que tengo en ese momento en el juego. Y después de varios ataques a ese punto débil, el jefe se le acaba la vida y muere. Otro súper común, ¿verdad? Que vamos a encontrar mucho es el patrón de diseño de juegos munición. El patrón se utiliza que sirve para crear un recurso que sirve para modular armas. Entonces, cuando hablamos de modular, lo que estamos haciendo es modificar o controlar el alcance de una mecánica particular. Entonces, imagínense que yo tengo un juego en donde tengo un arma con la que puedo atacar, ¿verdad?, a enemigos. Y lo que quiero es como añadirle un poquito de dificultad, ¿verdad? Subirle un poquito de dificultad al juego con respecto a esa arma. Y una forma de hacer eso es introducir que el arma tiene munición, se le acaban las balas. Y entonces el jugador tiene que, de alguna manera, conseguir la munición para mantener el arma cargada. Y esto que tengo que pensar es, bueno, ¿cuáles son las armas que requieren munición? ¿Cuál es el tope de munición que va a poder utilizar el arma? Entonces yo puedo decir, bueno, esto es un arma, es un revólver, entonces tiene 6 balas. Bueno, eso mecánicamente, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta la dificultad del hecho de que esté usando un arma que solo puede tener 6 balas a la vez? ¿Cómo recargo el arma? ¿Cómo obtengo la munición para el arma? Y más o menos, ¿cuál es el máximo de munición que voy a andar casi siempre, ¿verdad? Encima. Entonces puedo tener, por ejemplo, escenarios en donde la munición es infinita, infinita en general en el sistema de juego. Entonces yo puedo seguir consiguiendo munición sin problema a través de varios medios. Por ejemplo, podría comprarla en una tienda, ¿verdad? Entonces puede ser que tenga como una noción de economía interna de juego y tenga una tienda en donde puedo comprar balas. O puedo tener que la munición sea finita. Entonces, últimamente he estado jugando Resident Evil 2 y una de las cosas, a mí me gusta mucho la mecánica de Lock and Key, la estética de descubrimiento de Resident Evil. No me gusta para nada la parte de supervivencia. La tolero porque la parte de descubrimiento es muy buena y entonces esa parte me atrae mucho. Pero entonces, dentro de todo esto, el componente de supervivencia de Resident Evil está el hecho de que las balas son finitas, están contadas. Entonces, cada vez que yo consigo balas, tengo que rendirlas porque yo sé que cada bala que disparo es una bala menos que voy a tener en todo el juego, en toda la partida, ¿verdad? Mientras que en Doom, por ejemplo, los enemigos botan balas y las balas aparecen por ahí, puedo recargar las armas a cada rato y de hecho llega el punto donde las armas tienen un tope, pero el tope que tienen las armas es el tope que pueden andar cargados. Entonces, digamos, yo tengo un rifle que aguanta 200 balas y las balas que tengo son 200, porque es lo que el rifle aguanta. No tengo que pensar en estarlo recargando. ¿Verdad? Este es otro ejemplo de un patrón de diseño. Está el patrón de pickups. Pickups son elementos o ítems que se encuentran por ahí tirados en el mundo y que el jugador con su ficha, con su avatar puede recoger. Típicamente los pickups son recursos o son formas de alcanzar recursos, ¿verdad? Y tienen un componente diegético muy importante y es que yo como jugador puedo ver el ítem en el mundo de juego, ¿verdad? Casi siempre lo veo ahí representado de alguna manera que llame la atención, que sea llamativo. Y cuando yo me muevo hacia el pickup o yo me muevo sobre el pickup, lo capturo. Entonces el avatar también percibe el pickup de alguna manera o el juego me da la impresión de que el avatar percibe el pickup. Entonces es una forma digamos, a la hora de pensar cómo diseño un pickup,
tengo que pensar también en la interfaz diagética que ese pickup va a tener, ¿verdad? Porque tengo que representarlo directamente en el mundo del juego. Pues cosas como las monedas en Mario, los anillos en Sonic, hace un momento que estaba hablando de Doom, las balas en Doom, las balas en Resident Evil son este tipo de cosas, etcétera, ¿verdad? Esto es un patrón muy, muy común. Y por supuesto, yo puedo combinar patrones, ¿verdad? Yo puedo combinar varios patrones. Entonces, esto que tengo aquí es un ejemplo, es un jefe del Doom Eternal que acaba de salir, que se llama, este bicho, si no me equivoco, se llama el Doom Hunter. Cuando el Doom Hunter sale cubierto con un escudo de energía que solamente puede ser destruido con el rifle de plasma, que es el rifle grandote que está aquí arriba. Entonces, cuando el bicho sale, tiene un talón de Aquiles. El bicho es invulnerable a menos de que uno lo golpee con el rifle de plasma. Hasta que le baja el escudo, ya después de que le baja el escudo ya no lo puede atacar. Lo puede atacar con otras cosas. Y el rifle de plasma en sí mismo está modulado por munición. Entonces al rifle de plasma se le acaban las balas. Y entonces si a mí me sale este bicho y yo tengo el rifle de plasma descargado, no voy a poder vencerlo. Tengo que ir a conseguir balas primero. Y las balas son pickups. Entonces las balas están por ahí tiradas y yo tengo que caminar hacia ellas y recogerlas. Entonces, este es un ejemplo en donde combinamos los tres patrones que acabamos de estudiar, ¿verdad? El talón de Aquiles, presente en la forma en la que está diseñado el monstruo, con esto del escudo de energía. Munición, en la noción de que el rifle que utilizo el rifle que representa el talón de Aquiles del monstruo, tiene munición y se gasta, tiene balas y se gasta la cantidad de balas que tiene disponibles, y el hecho de que las balas sean un pico, ¿verdad? Un elemento que yo puedo recoger del escenario. Entonces, eso está más o menos claro. Sí. No sé, se entiende. Son cosas que uno puede dar en varios ejemplos de juegos que has jugado. Sí. Profe, ¿cómo es que se llama a estos últimos patrones de los juegos? El nombre que tiene, ¿no? Stefan Bjork le puso Gameplay Design Patterns, patrones de diseño de jugabilidad o patrones de diseño de juegos. Gameplay no es una palabra que tenga como una traducción tan transparente al español, pero Okay. es una palabra a la que hay que acostumbrarse porque la vamos a usar muchísimo. Entonces Stefan Bjork le dice patrones, Gameplay Design Patterns. De hecho, si lo buscan, si lo googlean un toquecito, ahí les va a salir la wiki. Okay. Esos tres son tres ejemplos puntuales que escogí, ¿verdad? Para ilustrar la cosa, pero hay cualquier cantidad, y cuando digo cualquier cantidad es que hay varios cientos de patrones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero quiero enseñarles la lista, ¿verdad? Entonces vean qué lista más bonita. Yo estoy en la página 2, entonces vamos a vernos a la página 1. ¿Verdad? Entonces, vean que esta lista se extiende como ad infinitum. Y para cada uno de estos es un patrón de diseño de juegos. Entonces, de hecho, aquí ven que aquí está el Achilles Heels. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, está el Achievements. Entonces, aquí viene como un poco como la estructura que Stefan Bjork le da a cada uno de los patrones. Entonces, Stefan establece, bueno, son objetivos que se llenan afuera o que se registran afuera del alcance de la sesión de juego, ¿verdad? Es un achievement. Entonces, el achievement es un elemento de metagame o de metajuego, ¿verdad? Que va a tener una representación afuera del juego. Pero para conseguirlo yo tengo que hacer cosas dentro del juego. Entonces, este es un ejemplo de un patrón particular que Bjork ha detectado a través del tiempo. Algo importante mencionar aquí es que Bjork le sigue dando mantenimiento a esta cosa. Entonces, y además de eso, esto es una wiki. Entonces, uno si quiere, uno puede crear patrones de diseño de juegos. Bjork tiene por ahí una guía de cómo crear un patrón nuevo, de cómo se documenta, qué etapas, qué información tiene que tener. Por ejemplo, una de las cosas que tiene aquí Bjork explica cómo se debe usar el patrón, ¿verdad? Entonces, dice, el patrón se utiliza para imparcialmente guardar registro de ciertas estadísticas de juego a través de instancias de juego.
Y vean que una cosa interesante es que más abajo vamos a tener que todos los patrones tienen relaciones. Y entonces aquí él dice, bueno, este patrón se relaciona con estas otras cosas. Entonces, por ejemplo, dice, puede instanciar este tipo de patrones, ¿verdad? Entonces vamos a ver, un achievement dice que puede instanciar optional goals. Entonces vamos a ver qué dice el patrón de optional goals. Que optional goals dice que son objetivos que el jugador no necesariamente tiene que completar para terminar un juego. Eso es bastante transparente. Entonces dice, por ejemplo, coleccionar corazones adicionales en la serie de Zelda ayuda a los jugadores a alcanzar otros objetivos en el juego, pero en sí mismo la colección de corazones es un objetivo opcional. ¿Verdad? Y si bajamos acá, van a ver que igual tiene relaciones, ¿verdad? Entonces, todos los patrones de diseño de juegos van a listar con cuáles otros patrones están relacionados. Y vean que las relaciones Staffan Björk las clasifica. Entonces es instanciar. Entonces un patrón puede instanciar otro patrón. Un patrón puede modular otro patrón, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí en esta lista un patrón particular de los 3 ejemplos que les mostré en la presentación. Vamos a buscar el de munition, que anda por acá. Esto es con A, es ammunition. No, aquí está, ammunition. Ammunition, cuando viene explicado, dice que modula al patrón weapons, ¿verdad? Entonces, weapons es un patrón de diseño de juegos que está documentado por Staffan Björk. Y se cayó el internet. ¿Me pueden ver? Sí. Sí, todo se ve. Sí, es que está cargando muy lento, entonces puede ser que mi internet esté empezando a fallar. Pero entonces aquí lo que quiero ilustrar es esto de que los patrones se relacionan entre sí, y no solo eso, sino que Björk documentó cómo se relacionan entre sí, qué tipos de relaciones pueden tener entre sí los patrones. Y una vez identificados los tipos de relaciones que pueden tener, listarlos, ¿verdad?, dentro de la documentación del mismo patrón. Entonces, esta es una forma sencilla de agarrar y explorar a mucha profundidad cómo se dan dinámicas, ¿verdad? Cómo yo obtengo sinergias entre distintas mecánicas y las puedo combinar. Entonces, vean que en el caso de ammunition, no sé si aquí viene, this is ammunition, sí. Can be modulated by abilities, facility, temporary abilities, damage, energy penalties, tactical plan. Aquí está. Can be modulated by pickups. Bien, entonces, como les decía antes, cuando hablamos de modular, estamos hablando de modificar o de controlar la dificultad o la frecuencia o el impacto, digamos, que tiene una mecánica. Entonces, una forma de modular el patrón de diseño de juegos munición es por medio de pickups. Entonces, yo, por ejemplo, el patrón de munición lo puedo modular de diferentes formas. Puedo modularlo por loot que recibo a partir de sesiones de juego. Entonces, si loot es como la noción de que yo resuelvo algo, por ejemplo, venzo a un enemigo o obtengo un objetivo y me dan ítems, me dan recursos, ¿verdad? Como recompensa por alcanzar ese hito de juego. Entonces, puedo obtener munición por medio de loot. Que es diferente a obtener munición por medio de pickups, ¿verdad? Porque pickups sería no que me lo estén regalando como una recompensa, sino que me lo encuentre literalmente tirado. Puede ser también modulado por recursos regenerativos. Entonces, un recurso regenerativo es, por ejemplo, cuando tengo un arma que recupera balas sobre la marcha, ¿verdad? Que se carga sola, por decirlo de alguna manera. Por decir algo, resource cap es cuando yo digo, bueno, hay una cantidad máxima de este recurso posible. Entonces eso es muy normal, ¿verdad? Cuando tengo un arma que tiene munición, esa arma que tiene munición tiene un tope, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, el tope de la munición de esta arma es tanto, es 120, o es 6, o es 20, no sé. Entonces estas son formas en las que se van relacionando diferentes patrones entre sí.
Entonces, ¿les parece si hacemos un ejercicio? Me gustaría que me den ejemplos de mecánicas que se les ocurran, digamos, que en las que estén pensando, y buscamos a ver si esas mecánicas están descritas por un patrón y cómo se relacionan entre sí con diferentes otros patrones. Sí. Entonces, denme algún ejemplo. Digamos, de lo que se les ocurra, sí. digamos, esperando en Dark Souls, o sea que, no sé, que las armas se desgastan con el tiempo. Hay ciertas armas que se desgastan con el tiempo, entonces hay que buscar materiales para repararlas. No sé si eso va como con la munición, digamos, podría decir que la no. O sea, me suena que no, e incluso me suena que estás mencionando dos cosas diferentes, porque está que las armas se desgasten es una cosa, y que se es otra diferente. Entonces vamos a ver si encontramos esas dos cosas particulares. Yo estoy casi seguro que encontrar los materiales para reparar las armas no cuenta como munición y probablemente hay un patrón más específico para trabajar eso. Vamos a buscarlo. Entonces, ¿cómo dirían ustedes en inglés esa idea de que el arma se dañe? Deterioration. ¿Vieron? Ítems usados en Fallout 3 y Fallout New Vegas se vuelven menos y menos efectivos y necesitan ser reparados para continuar funcionando. Eso es, ¿verdad? Sí. Sí, básicamente. Eso también pasa en The Witcher. Ajá. Profe, un carro, no por favor, que uno arreglaba el carro, él se va dañando. ¿En cuál juego? Es viejo, es un poco viejo. No sé. Pues sí. ¿Se acuerdas del título? ¿Por qué estaba llamando? Se te corta un toque, Chris. Ahí, creo que es el micrófono. Si no te acuerdas cómo se llama el... Oscar, ¿cómo se llama? Oscar. Ok, entonces veamos. En este patrón tenemos que puede instanciar cosas como pérdidas de habilidad, efectos de balanceo, habilidades de crecimiento, objetos destruibles, ¿verdad? Mantenimiento. Este que está en rojo no está documentado. Entonces, eso es que ya identificaron que este debería ser un patrón, pero todavía no existe la página de la wiki para este patrón. ¿Verdad? Entonces se van a topar que en algunos casos han identificado algún patrón, nada más que todavía no lo han rellenado. Y puede ser que no lo hayan rellenado por varias razones. Algunos casos es porque hay una discusión en la wiki acerca de patrones duplicados, ¿verdad? Entonces a veces algunos de estos se marcan en rojo porque se levantaron y de pronto se dieron cuenta como estas dos cosas están duplicadas, entonces se eliminan uno y dejan el otro. Pero vean que también vos mencionaste cuando pusiste este ejemplo que estaba crafting, ¿verdad? Que estaba el concepto de que uno tenía que ir a reparar el arma. Entonces, este es un patrón distinto. Yo puedo tener armas que se dañan y no puedo repararlas, ¿verdad? Cuando yo combino eso con la noción de además tiene que repararlas, entonces tengo crafting. Y vean que también estoy relacionándolo inmediatamente con el concepto de inventario, ¿verdad? De que yo puedo andar varias armas encima. Tengo un inventario de objetos, ¿verdad? Que esto también es un patrón que no necesariamente lo voy a tener siempre. Entonces, por darles un ejemplo, en Darksiders 1, yo no tengo inventario de armas, ¿verdad? En Darksiders 1, las armas que tengo son como armas especiales, entonces creo que son 3 o 4 armas, que son la espada de caos, que es la espada grandota que anda a guerra. Tengo las guadaña de muerte. Creo que tengo una pistola o algo parecido. Me acuerdo que tengo un arma de rango, solo que en este momento no me acuerdo cuál es. Y son esas, digamos. Pero en Darksiders 2 sí tengo inventario de armas. Y de hecho, muerte puede cambiar de arma a cada rato. Entonces, muerte tiene guadañas, pero puede andar, por ejemplo, puede andar mazos, puede andar lanzas, puede andar espadas, puede andar. Y tengo un inventario, digamos, de ítems que puedo utilizar y que puedo mejorar y que puedo vender, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de cómo en juegos muy similares puedo agarrar y quitar o poner
una mecánica y me cambia aspectos de la experiencia de juego sin necesidad de cambiar necesariamente la estética general del juego. Entonces, vamos a ver qué dice crafting. Dice, jugadores pueden fabricar armas, armaduras y herramientas dependiendo de la ambientación en la que se le dé. Dice que crafting y certain model creative control consiste en mejorar o transformar algo en algo más, requiriendo alguna forma de recursos que son consumidos, ya que recursos es un patrón que son consumidos en el proceso. Una forma de limitar crafting es usando tools. Tools es otro patrón. De manera habilidades o habilidades privilegiadas, ¿verdad? Entonces puede ser que yo tenga un score para crafting, una ability score para crafting. Y si mi ability score para crafting es muy bueno, entonces yo puedo utilizar eso para modular cómo es la mecánica de crafting. Entonces puedo, por ejemplo, decir, bueno, si su ability de crafting es muy bueno, ocupa menos materiales, consume menos recursos para hacer el crafting de manera adecuada, ¿verdad? Pensando como, ok, desperdicia menos. Puede ser una forma de verlo, o puede ser que que el crafting tenga una probabilidad de fallar, ¿verdad? Entonces, y una probabilidad asociada para fallar, y que si yo mejoro mi habilidad de crafting, entonces decremento, bajo la probabilidad de que falle el crafting de algo. Entonces, ese ejemplo estuvo muy bueno, digamos, me generó mucha sinergia. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Profe, por ejemplo, las recompensas que uno recibe en GTA, eso entraría contra el concepto de loot. Las recompensas que uno recibe en GTA, no he jugado mucho, hace muchos años que no juego Grand Theft Auto, entonces, ¿me podría dar un ejemplo de cuáles son las recompensas? Como, por ejemplo, usted tiene usted entra a una misión y tiene que ir a, destruir 3 carros de la pandilla opuesta, y entonces cuando usted completa eso, le dan una recompensa en dinero o en habilidad para alguna cosa. Eso es loot, eso es claramente loot. Ok. Loot dice, recompensa que se le da a los jugadores por vencer enemigos o obtener sus posesiones. Ok, aquí loot lo especifica únicamente como la recompensa, como botan los enemigos cuando uno los vence. Ok. Vamos a ver si está relacionada con goals. Can be instantiated by randomness or reserve sources. Thematic consistency, loot rates. Profe, en GTA también se hace que cuando se daña explota. Ah, sí, es cierto. Y uno lo mete en los repair shops. Sí, es cierto. En GTA el carro se va bañando. Ok, vamos a buscar un toque. Tal vez objective. No, entonces busquemos goal. Goal achievements, goal indicators, goal driven personal development. Sí, no está goal como tal. Okay, yo pensaría que eso que escribiste, Manuel, es loot, pero al menos en la definición que viene aquí de loot no lo establece así. Habría que buscar si hay algún otro ejemplo de algún otro nombre para ese comportamiento específico que me estás diciendo, que es que yo completo un objetivo y me dan una recompensa por ese objetivo. Busquemos tal vez reward, a ver qué aparece en la R. Rewards. Está bien, Érico. Típicamente dado a jugadores para indicar que han alcanzado algo importante. Completed some power game with challenging gameplay. Sí, se pueden dar como una recompensa por un segmento de juego
que cae dentro del patrón challenging gameplay. Por ejemplo, un quest. Ahí está. Y quest es un patrón de diseño de juegos, por supuesto. Vamos a ver si carga. Ahí está, quest. Diseñar un quest consiste en seleccionar objetivos, recompensas y cómo los jugadores cómo se le hace conciencia a los jugadores de que el quest existe. La mayoría de los objetivos que se pueden usar para quest, most of those can be used for quests, but some are more common. Ok, prácticamente todos los objetivos se pueden usar para hacer quests, pero algunos son más comunes, como por ejemplo capturar algo, coleccionar algo, entregar algo, eliminar algo, evadir algo, explorar el mundo, encontrar áreas secretas, a ganar alguna competencia, obtener información, etcétera. ¿Verdad? Entonces son algunos ejemplos de objetivos que son muy comúnmente usados a la hora de construir quests. Entonces sí, esto la noción es que no todos los juegos se construyen con objetivos, pero no todos esos objetivos son presentados al jugador como misiones, ¿verdad? Que sería tal vez el fraseo, la traducción correcta de un quest. No todos los objetivos se le presentan al jugador como misiones. Entonces hay juegos que claramente tienen misiones, ¿verdad? Tienen esta noción de esto es una misión y se presenta al jugador como una misión y se le dice cuando completes esta misión se te va a dar una recompensa. Hay juegos como en Torchlight, por ejemplo en Torchlight 2, que me dicen de antemano cuál es la recompensa que me van a dar por ganar la misión. Hay juegos que no, que me dicen nada más que me van a dar una recompensa y hasta que yo llego y gano la misión no sé cuál es la recompensa que me van a dar. Hay juegos que no me dan recompensas del todo, ¿verdad? Que cuando gano una misión la recompensa es haber ganado la misión. Una recompensa muy típica cuando eso pasa es que me dan una recompensa en experiencia. Eso pasa en Fallout, por ejemplo. En Fallout 3 y Fallout New Vegas, cuando yo gano una misión, no necesariamente ganar recursos. O sea, no gané, por ejemplo, Bottle Caps o balas o algún ítem por ganar la misión, pero me dan experiencia. Me dan muchos puntos de experiencia por ganar una misión, que normalmente es un recurso que en los Fallout es muy útil, ¿verdad? Porque la progresión en los Fallout sí es bastante relevante. El subir de nivel de Fallout sí es muy importante. Entonces, que me den recompensa, experience points, por pasar una misión en Fallout es una muy buena recompensa. ¿Algún otro ejemplo? Tal vez como el jugador cuando tiene alguna casa o un tipo de base. Una base. Están poniendo ejemplos bastante difíciles. Vamos a ver si está bonito, digamos. Homebase puede ser el nombre. Puede ser Homebase. Voy a buscar Base primero. Bases. Vamos a ver qué salen Bases. Y vamos a buscar Homebase también. Ello. Y en GTA serán como las casas que uno compra, ¿no? Las propiedades. Hiding places. No, tal vez hablamos hiding places. A ver. Entonces, vamos a ver qué dice bases. Se usan en juegos para proveer generadores de recursos y habilidades fijas a una locación. Casi siempre tiene que ver con control de área y combate. Choke points, strongholds and strategic locations in game worlds. No es exactamente eso, ¿verdad? Safe House, tal vez. Vamos a ver si Safe House existe. Safe Havens.
Ahí podrían incluir los finales de nivel de Left 4 Dead. Ajá. Ajá. Algunas partes del ambiente de juego proveen protección de amenazas y hay dos requerimientos para construir un safe haven. El primero es que no deberían haber ningún efecto ambiental como trampas que puedan afectar al jugador, ningún agente hostil o jugador hostil debería poder entrar al área o afectar el área. Esto se puede alcanzar diseñando espacios de juego privados o limitando el acceso con cierta forma de movimiento privilegiado. Sí, en los Resident Evil, por ejemplo, los cuartos de salvado donde hay una máquina de escribir, normalmente es uno de estos, ¿verdad? Entonces, donde yo me encuentro una máquina de escribir es muy difícil que me salga un enemigo y me ataque, a menos de que sea una cuestión muy particular de la historia, ¿verdad? Pero normalmente los cuartos de salvado son seguros. De hecho, en Resident Evil 2, por ejemplo, Mr. X, que es el bicho ese necio que lo anda persiguiendo uno por todo el juego, no puede entrar a un cuarto de salvado. Entonces, una forma de evadir al tipo cuando lo anda persiguiendo a uno es esconderse en un cuarto salvado y el MAD eventualmente se va. Los cuartos al final de cada etapa de un nivel en Left 4 Dead, sí, los niveles en Left 4 Dead están normalmente divididos en 4 partes, no sé si lo han jugado. Entre cada parte hay un cuarto en donde uno puede cargar balas y reabastecerse. Esos son cuartos seguros. Normalmente uno llega a ese cuarto y cierra, luego hace una pausa ahí mientras carga la siguiente sección de nivel y ahí no pueden entrar zombies. Ahí es un cuarto completamente seguro. Y esto más o menos entra en alguna relación con lo que me estaban planteando, ¿verdad? Y como la noción de que yo compro una casa. Tal vez ahí lo que hay que entender es que el comprar una casa puede ser que en realidad sea varias de estos patrones y dependiendo de lo que yo esté haciendo va a ser un patrón diferente, ¿verdad? Porque yo pensaría, digamos, en los Fallout, que cuando yo tengo una casa, esa casa es un safe haven, pero también puede ser un resource generator. Sí, habría que ver como para qué sirve la casa, digamos, cuando yo compro ese concepto de que compro una base o que compro una casa, cuál es el objetivo que cumple la casa, porque lo que creo que está pasando, lo que nos estamos topando es que en realidad no siempre significa lo mismo, ¿verdad? A veces es un punto, es un lugar, ¿cómo se dice? Una casa segura, pero a veces también es un generador de recursos donde yo puedo reabastecerme, como en el Left 4 Dead. A veces puede tener otras implementaciones. ¿Algún otro ejemplo? ¿Aló? Ahora sí, estaba como pegado. Sí. ¿Algún otro ejemplo que quieran explorar antes de que el internet se vaya? Uno que siempre me ha parecido interesante es cuando uno puede poner mejoras en un arma que tiene o en una mecánica. Por ejemplo, en Dead by Daylight uno puede poner add-ons a las habilidades que de una forma u otra facilitan el uso de ellas. Ajá. Ok, vamos a ver Improved Abilities. Vamos a ver si esto es lo que vos decís. No, esto no es. Puña, ¿cómo se llamará eso en inglés? ¿Cómo le podríamos decir eso en inglés? Upgrade. Upgrade. QRU. Upgrades.
vamos a ver qué dice la wiki. Formas de darle al jugador improve abilities. Sí estaban relacionadas al final. Casi siempre los upgrades están relacionados con equipo. No necesariamente tienen que ser objetos tangibles, ítems dietéticamente tangibles. Sin embargo, darle nuevas habilidades o modificar equipo es normalmente manejado a través de crafting. Sí, esta es una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Entonces tenemos improve abilities, ¿verdad? Que es como la noción de mejorar un número dentro del juego, ¿verdad? Entonces yo tengo un número que significa algo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un arma que tiene asociado un porcentaje de precisión y cuando ese porcentaje de precisión aumenta, el arma, por ejemplo, pega más daño o si el arma tiene spread, entonces la probabilidad de que una bala del arma le pegue al enemigo que no quiere es mayor. Por ejemplo, por decir algo, y entonces puede ser que yo mejore el arma, pero mejorar el arma implica varias cosas. Implica yo visualmente, diegéticamente, ver el arma cambiar, ¿verdad? Entonces yo veo que el arma es diferente porque tiene una mejora. Pero además de eso, yo mejoro ese número, ¿verdad? Ese improve ability. Casi siempre vamos a estar hablando de que es un numerito, un número abstracto dentro del juego que se relaciona con el resultado de algo, de alguna acción. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa noción de que le mejora la precisión al arma, utilizando una mejora, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo un scope al arma y mejoro su accuracy y con eso el arma se vuelve más efectiva. Y tengo las dos cosas. Tengo un objeto tangible, diegético, que para el avatar de juego está ahí. Y además de eso tengo un número que cambia, que mejora. Está bonito. Ok, entonces ven más o menos cuál es la idea de esto, de los patrones de diseño de juegos, ¿verdad? Básicamente la gracia de Stephen Bjork es dar una herramienta para no inventar el agua tibia. Eso es lo que él está buscando. Y un poco la noción de esto es que muchas cosas ya se han resuelto de diferentes maneras, ¿verdad? Y que nosotros podemos ir a consultar, bueno, cómo diferentes diseñadores han resuelto este problema y tal vez puedo encontrar versiones creativas y fuera de la caja de cómo resolver una mecánica particular para obtener un resultado en especial. Que puede ser muy interesante porque le puede dar cierto grado de innovación al juego que estoy diseñando. Pues, puede ser que yo mezcle este patrón de upgrades con crafting, por ejemplo, o que lo mezcle con rewards, ¿verdad? O que lo mezcle con loot. Y todas esas cosas, esas combinaciones pueden llevarme a soluciones bastante originales de un problema común, ¿verdad? De una mecánica o una expresión particular que quiero darle a una dinámica de juego. Que es un poco, digamos, lo que yo quería con esto era como un poco darle una taxonomía a las mecánicas de juego para que a la hora de que yo estoy diseñando no diseñar tan a ciegas, ¿verdad? Sino tener una guía un poco más clara de por dónde entrarle al asunto. Ok, ¿está claro? Sí. 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 Ok. Entonces, vamos a dejar este tema aquí por hoy. Después podemos ampliar un poco sobre patrones de diseño de juegos, pero me interesa más como empezar a conversar otro tipo de cosas. Entonces, voy a parar aquí el video, digamos, para seguir conversando en el Discord.